Para continuar con las entregas, con la entrega de videos que estoy formando para la asignatura de Etnografía de la Comunicación, en este caso vamos a dar revisión al texto El análisis crítico del discurso de Teun Panjic, ¿no? Para comenzar, como es costumbre también, haciendo un pequeño preludio, un proemio pues al texto, me parece una de las versiones, de los textos más delirantes que hemos revisado en esta, en esta asignatura y no por ello pues no por ello deleznable, ¿no? Entiéndase pues más bien delirio, que ha sacado del diccionario, como aquel estado de excitación que no obedece a razón ni a la propia voluntad, ¿no? Me parece muy energético y muy apasionado, ¿no? Por lo cual, pues bueno, me parece que tiene muchos puntos a favor. Ya veremos algunos puntos en contra, o quizá no puntos en contra, sino nuevamente como visiones complementarias que me gustaría dar respecto al, al texto y bueno, concernientes a mi tipo de análisis, ¿no? En fin, comienza el texto diciendo, ¿qué es el análisis crítico del discurso, no? Con una pregunta, cosa que me parece pues bastante particular, ¿no? No cualquiera lo hace y incluso está como vedado, ¿no? Para aquel que escribe, introducir con una pregunta, qué sé yo. En fin, el análisis crítico del discurso es un tipo de investigación analítica sobre el discurso que estudia primariamente el modo en que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos y ocasionalmente combatidos por los textos y el habla en el contexto social y político. Bueno, joya, ¿no? Bastante claro hasta ahí. Entre algunas otras cosas menciona los antecedentes, ¿no? Él menciona que la escuela de Frankfurt, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, tiene como ahí algunos vestigios, pues, de lo que sería el análisis crítico del discurso posteriormente. Por otra parte, también dice que se ha desarrollado principalmente en la psicología y en las ciencias sociales, ¿no? Además de que abarca algunas disciplinas lingüísticas como lo son la pragmática, el análisis de la conversación, el análisis narrativo, la retórica, la estilística, la sociolingüística interaccional, entre algunas otras, ¿no? Entonces, bueno, eso nada más a manera de panorama, ¿no? Ahora, dice, respecto a pues a todo este constructo, ¿no? Dice, la elaboración de teoría, la descripción y la explicación, también en análisis del discurso, están situadas sociopolíticamente tanto si nos gusta como si no, ¿no? Entonces, bueno, bastante, mm, ¿cómo decirlo? No terco, ¿no? Pero sí es ese rejego también del que hablaba en el video pasado, ¿no? Bien plantado en su testarudez, viene a hablarnos de lo que es el análisis crítico del discurso, cosa que me encanta, ¿no? En fin. Por otra parte, dice que los investigadores no deben contentarse pues con el análisis que hacen de la construcción de textos y de la manera en que el mismo medio académico se reproduce, sino ellos mismos ser parte activa de esa reproducción, ¿cómo decirlo? No invasiva, por así decirlo, ¿no? O va legitimada desde puntos distintos de percepción, o no de percepción, puntos de vista distintos, pues quizá desde los cuales orientar todo su análisis, su estudio académico, antropológico, qué sé yo, matemático, lo que sea, ¿no? Cualquier tipo de discurso que pueda emerger de la academia es también parte activa de, del análisis, ¿no? Desde cómo se construye, desde ahí comienza el análisis que él hace y por eso dice que los investigadores y demás presuntos sabedores de cosas muy específicas, pues deben tener eso en cuenta al formar sus análisis, sus descripciones, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, dice que el ACD, o sea, el análisis crítico del discurso, es una investigación que intenta contribuir a dotar de poder a quienes carecen de él con el fin de ampliar el marco de la justicia y de la igualdad sociales. Bueno, está bien, bastante politizado, pero una nueva postura, al fin y al cabo, ¿no? Dice, en comparación, pues, va haciendo una comparación, pues, entre discursos críticos y discursos acríticos, o bueno, como una oposición. Eh, Él menciona que, bueno, al menos el análisis crítico, pues, tiene que tener bien fundamentada, pues, una postura política, ¿no? Cosa que yo no soy de la idea, ¿no? Pero, o bueno, quizá no es que deseche por completo la idea, sin embargo, no creo que ahí deba residir el meollo de cada una de las investigaciones, ¿no? Soy parte de otra postura, pues como ellos decían, ¿no? El estructuralismo que nos ayuda quizá, como decían en algunas lecturas pasadas, el estructuralismo y cómo esto nos ayuda a evaluar las,
las capacidades mentales, ¿no? Las capacidades cognitivas, pues ya más allá de una persona o de una comunidad, pues de la raza humana como tal, ¿no? Entonces eso es más lo que me interesa en lugar de politizar pues más el asunto. Sin embargo, bueno, esta es una postura complementaria que en nada afecta, ¿no? Sino incluso quizá podría beneficiarse mucho una de otra. En fin. Em, por otra parte dice que no es una moda pasajera, que el mismo hecho de politizarlo va a hacer que se suelte que no se suelte tan fácilmente, ¿no? Que no se abandone, quiero decir. Cosa que bueno, ahí no sé por qué dice eso, pero está bien. Si así lo cree, pues qué golazo, ¿no? Qué confiado. Por otra parte menciona también la multidisciplinariedad, ¿no? Que es una de las maneras de abordarlo, ni siquiera una de las maneras, sino la manera en que debe ser abordado el análisis crítico del discurso, profundizando bien en las posturas teóricas de cada una de estas disciplinas que abarcan el, pues, el constructo en completo, cosa que me parece bastante bueno, ¿no? O sea, no muchas teorías propugnan justo por la interdisciplinariedad, y eso sí me parece, pues, digno de alabarse, ¿no? Por otra parte, dice que, a ver, aquí citándolo un poquito, dice, además de proveer bases para aplicaciones en varias direcciones de investigación, tiende singularmente a contribuir a nuestro entendimiento de las relaciones entre el discurso y la sociedad en general, y de la reproducción del poder social y la desigualdad en particular, nuevamente, ¿no? O sea, cómo la construcción de cierto tipo de discurso va a dar cierto tipo va a traer consigo cierto tipo de consecuencias a las cuales se afrontará una sociedad dependiendo de cuáles sean pues sí, los dominios poderosos, ¿no? Los dominios, o bueno, los registros poderosos que dominan pues el discurso y el contexto, ¿no? Ya ahorita profundizaremos un poco más en ello. Eh, Entre otras cosas, un acierto que me parece que tiene en especial él, es esto, ¿no? Dice, puesto que no es una dirección específica de investigación, el ACD no posee tampoco un marco teórico unitario. Eso me parece muy inteligente, también es una decisión muy inteligente. ¿Por qué? Porque desde el comienzo plantea que es muy maleable, ¿no? El modelo no es estático, entiende que de los factores a los que está sujeto como cualquier cosa en la vida es a la modificación y al tiempo, y eso me parece increíble. O sea, que de una lo plantee desde el marco teórico, bueno, marco conceptual y teórico, él dice, me parece una cosa muy valiosa, ¿no? Por otra parte, también él menciona que hay una oposición entre macro versus micro, aludiendo un poco a un constructo sociológico. Eh, Dice que, bueno, todo este tipo de elaboración de discursos y tal pueden hacer desde una visión micro, es decir, pues como lo de los actores sociales individualmente hablando, pues, ¿no? Así como macro. Eh, sí, así como el macro, pues, así que se refiere a cómo o sea, la oposición va más o menos así. El micro es lo individual, ¿no? Cada una de las personas, mientras que el macro son las instituciones, las asociaciones y demás, pues, ¿cómo decirlo? Sí, gremios de prestigio, por así decirlo, ¿no? Están los gremios de prestigio que son lo macro versus las individualidades y los grupos minoritarios en el micro, ¿no? Es un poco la manera de resumir ese punto, ¿no? Por otra parte dice, aquí algunas de las maneras en las que niveles diferentes del análisis social pueden relacionarse. Él menciona cuatro, dice A, miembro de un grupo, los actores sociales y por tanto también los usuarios del lenguaje se involucran en el texto y en el habla al mismo tiempo como individuos y como miembros de variados grupos sociales, instituciones, gentes, etcétera, ¿no? Eso, bueno, ¿a qué se refiere? Bueno, que pues no se puede desligar tampoco una unidad de un grupo pues un poco más formado, ¿no? Es indivisible, pues eso también lo tiene en cuenta la manera en que se tejen redes a partir del individuo, desde el individuo pues hacia las instituciones, cosa que me parece también rescatable, interesante pues. Por otra parte están las relaciones entre acción y proceso y dice, lo anterior no es solo cierto para los actores sociales, sino también para sus mismas acciones. Así, en un plano más elevado, dichas acciones colectivas son a su vez constituyentes de las actividades y procesos de los media en la sociedad, es decir, bueno, televisión, radio, los medios, pues sí, de difusión masiva, ¿no? De este modo, las acciones de los niveles más bajos pueden conformar directa o indirectamente procesos sociales o relaciones sociales globales entre grupos.
Por otra parte, pasando al contexto y estructura social, que es el punto número 3, dice, los participantes actúan en situaciones sociales y los usuarios del lenguaje se implican en el discurso dentro de una estructura de constreñimientos que ellos consideran o que hacen relevante en la situación social. Esto es en el contexto, es decir, el alcance que tienen, pues, por ejemplo, a materias primas, entre otras cosas, ¿no? O sea, más bien el contexto, pues, visto como desde la sociología, ¿no? Otra vez remitiéndose al constructo sociológico, así es como va a ver el contexto, no precisamente el contexto comunicativo, ¿no? Que es quizá el que nosotros estamos más adecuados a tratar. Por otra parte, son las representaciones sociomentales, que aquí ya no voy a leer porque es bastante largo este asunto, pero se refiere un poco más a los constructos sociales que cada uno hace, tanto de los discursos como de los contextos, ¿no? Y de sí mismas, de las acciones también, en sí, de todo lo que puede ser conceptualizado, ¿no? Esos son los constructos, las representaciones sociomentales, perdón, obviamente adecuadas a cierto medio o a cierto contexto social, ¿no? Volviendo al punto 3. Ahora, entonces dice, eh, resumiendo un complejo análisis filosófico y social, definiremos el poder social en términos de control. Esto se va a profundizar ahora sí sobre lo que es el poder, ¿no? Como una definición sobre el poder. Dice, así los grupos tienen más o menos poder si son capaces de controlar más o menos, en su propio interés, los actos y las mentes de los miembros de otros grupos. Esta habilidad presupone un poder básico consistente en el acceso privilegiado a recursos sociales escasos, tales como la fuerza, el dinero, el estatus, la fama, el conocimiento, la información, la cultura o incluso formas del discurso público y de la comunicación. Bastante claro, ¿no? Eso es a lo que se refiere pues como con el poder y a todo esto que menciona por acá, ¿no? El acceso privilegiado a recursos sociales escasos, la fuerza, que también puede verse quizá como el poder económico, ¿no? Ya aterrizado de una manera muy particular y pormenorizada. Ahora, después tira un par de preguntas, ¿no? Que son las que van a guiar un poquito el análisis que viene y dice, estas dos preguntas son, ¿cómo los grupos más poderosos controlan el discurso? Y dos, ¿cómo tal discurso controla la mente y la acción de los grupos y cuáles son las consecuencias sociales de este control? Eso, pues sabemos que son preguntas nuevamente también que han sido vistas más desde la sociología, ¿no? Sin embargo, faltaba quizá ¿cómo decirlo? Un agudo análisis lingüístico, ¿no? Que muy seguramente arroja mucha luz sobre el tema, ¿no? En fin, respecto al acceso al discurso y su control, él hace como una distinción o una oposición nuevamente entre grupos no poderosos y entre grupos poderosos, ¿no? Otra vez lo micro versus lo macro, lo individual versus lo institucional, ¿no? Dice, aquellos que gozan de mayor control sobre más y más influyentes discursos y sobre más propiedades discursivas son también, según esta definición, más poderosos. Nuevamente, o sea, ya no es solo el, lo que pues sí, el mero medio, pues, ¿no? El mero medio, quiero decir, económico, el mero medio social les permite, sino también los discursos a los que, va, los discursos que ellos construyen a partir de las esferas donde se posicionan, ¿no? Que obviamente son privilegiadas. Entonces eso puede dar, obviamente, una mediatización, pues, de su discurso, y obviamente una extensión de las ideologías a expensas de no poder compararlo con algunas otras, ¿no? De tener manera de cotejarlo, de ver una visión, pues, opuesta a dicho discurso, ¿no? Entonces, ya ahora respecto al contexto, directamente el contexto dice, el contexto se considera como la estructura mentalmente representada de aquellas propiedades de la situación social que son relevantes para la producción y la comprensión del discurso. Golazo, ¿no? O sea, me parece que queda bastante claro. El contexto consiste en categorías como la definición global de la situación, su espacio y su tiempo, las acciones en curso, los participantes en roles variados, comunicativos, sociales, o institucionales, al igual que sus representaciones mentales, objetivos, conocimientos, opiniones, actitudes e ideologías. Así, controlar el contexto implica controlar uno o más de estas categorías. Por otra parte, algo que me gustaría rescatar, antes de ya profundizar en el meollo, dice, el ACD se ocupa específicamente de aquellas formas del control del contexto que trabajan en favor de los intereses del grupo dominante, ¿no? Eso me parece una buena ocupación, quiero decir, ¿no? Tienen bien identificado su pues lo que quieren tratar, quiero decir, ¿no? En fin, yéndonos un poquito más rápido que el tiempo apremia,
Dice, cruzar en la realización o el ejercicio del poder de grupo es el acceso a las estructuras del texto y del habla, y su control. Si relacionamos el texto y el contexto, por tanto, vemos enseguida que los miembros de grupos poderosos pueden decidir sobre los posibles géneros del discurso o actos de habla de una ocasión concreta, ¿no? Eso es lo que comentaba un poquito antes. Así, las dimensiones de acción e interacción del discurso pueden controlarse prescribiendo o proscribiendo actos de habla específicos, distribuyendo o interrumpiendo selectivamente los turnos de habla. Nuevamente lo que recién dije, pero ahora pues con sus palabras, ¿no? Sin embargo, algo que sí me interesa, pues aquí literalmente sí sacarlo del texto, sí no pienso interpretarlo, sino únicamente decirlo. Me parece también un ojo un ojo pues vivillo, ¿no? Identificar ese problema, dice, debería subrayarse, sin embargo, que el habla y el texto no asumen o envuelven directamente en todas las ocasiones la totalidad de las relaciones de poder entre grupos. El contexto siempre puede interferir, reforzar o, por el contrario, transformar tales relaciones, ¿no? Es decir, no hay quiero decir, no hay una relación uno a uno, ¿no? Entre el contexto, pues, que se construye, ¿no? O sea, que se delimita. No hay, sí, no hay una relación uno a uno entre el contexto que se delimita y las esferas de poder, ¿no? Las esferas privilegiadas. Incluso puede ser opuestas, y esto es algo que también me parece que está bien identificado, ¿no? Ahora, por otra parte, él dice que ya en estos modos de control, él enuncia dos modos de control discursivo de la mente, ¿no? El primero eh, alude pues más bien directamente al control de la mente, ¿no? Al control de la, pues, ¿cómo decirlo? Sí, de cómo se conceptualiza o cómo ellos provocan cierto tipo de conceptualizaciones dentro de las mentes de los hablantes, dada bueno, dada su posición privilegiada, disculpen. Entonces, aunque los receptores raramente aceptarán de modo pasivo las opiniones recibidas o los discursos específicos, no deberíamos olvidar, por otro lado, que la mayor parte de nuestras creencias sobre el mundo las adquirimos a través del discurso, ¿no? Y ahí yo agregaría al final inconscientemente. Muchas veces no son conscientes, a mi gusto, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que me gusta, ¿no? Él ahora tira algunos puntos, son 4 puntos respecto al control de la mente, que dicen, a menos de que sean inconscientes con sus creencias y experiencias personales, los receptores tienden a aceptar las creencias transmitidas por el discurso de las fuentes que consideran autorizadas, fidedignas o creíbles, tales como los académicos, los expertos, los profesionales o los media de confianza, ¿no? Otra vez lo que decía, nuevamente nada más con sus palabras. En algunas ocasiones, los participantes están obligados a ser receptores del discurso. Un buen ejemplo sería la escuela, ¿no? Por otra parte, tenemos el punto número 3. En muchos casos no existen otros discursos o media que provean informaciones de las cuales quepa derivar creencias alternativas, como ya mencionaba también hace un segundo. Y por último, en directa relación con los puntos previos, los receptores pueden no poseer el conocimiento y las creencias necesarias para desafiar los discursos o la información a que están expuestos. Nuevamente lo mismo, ¿no? Respecto al analizar la mente, la verdad eso no profundizo mucho porque él mismo dice que nada más se limita a enunciar definiciones, entonces bueno, preferiría quizá consultar un texto más que profundice como es debido en ese punto, ¿no? Además de que el tiempo apremia y me interesa más pasar al segundo modo de control discursivo de la mente, ¿no? Estaría bueno leer algo más respecto a esto, al análisis de la mente como tal, ¿no? No tirar únicamente definiciones, sin ejemplos. Entonces bueno. Respecto al segundo modo de control discursivo de la mente, él propone la influencia del contexto, ¿no? Él dice, en realidad los hablantes poderosos, autorizados, creíbles, expertos o atractivos serán más influyentes, digan lo que diga, que quienes no poseen estas propiedades. O sea, si estás carita chingaste, ¿no? O sea, ya la armaste. Y claro, o sea, bueno, no se me entiende como claro, es obvio, no para nada. Pero, como que pues a uno la vida se lo ha enseñado, ¿no? O bueno, a todos, quiero decir. Pero en su justa medida o de acuerdo con, con cómo se ha visto pues por el entorno, ¿no? El entorno mismo también te valora, te evalúa y de acuerdo con eso te trata. Entonces, esto no me parece nada alejado de la realidad, me parece nada más enunciar esto sí, enunciar una pues no obviedad porque me estaría contradiciendo recién de lo que dije hace un par de minutos, ¿no? Pero pues bueno, sí algo esperable, ¿no? Entendemos que esta es nuestra condición humana y a veces así lo manifestamos, ¿no? En fin. Entonces, recuérdese con todo, aquí viene una buena definición del contexto,
Que el contexto se define en términos de modelos contextuales, no es la situación social, incluyendo a sus participantes, en sí misma la que objetivamente influencia nuestra interpretación del discurso, sino la construcción subjetiva de sus rasgos relevantes en un modelo mental del contexto, ¿no? Mucho mejor dicho de lo que yo hubiera podido decir. Me gusta, ¿no? Me parece bastante... Va, es cierto. Y ahí mete de nuevo la conceptualización que hay respecto a los, pues a los participantes, ¿no? Y eso me gusta. Retoma bastante de los constructos mentales y eso es algo de lo que no nos podemos alejar en lingüística. Al menos desde mi punto de vista. Ahora sí, bueno, respecto al contexto profundiza un poquito más, pero esto es algo que ya no vamos a ver en mayor medida, porque la verdad esa definición me parece, prístina, no solo excelente, sino prístina, ¿no? Insuperable a su manera, quizá. Obviamente se podría extender más y tal, cosa que me gustaría, no tanto a manera de enumeración de virtudes, sino más bien sí problematizando, pues, ¿no? Como tal el término y su uso o su validez. Sin embargo, bueno, aún así con esas 3 4 líneas que tiro ahí, me parece que es bastante, bueno, no sé, es muy claro. Me gusta esa manera de pensar, quiero decir, ¿no? Aunque sea tan política, cosa que pues, no estoy precisamente interesado, pues, pero no cabe duda de que es un vivillo, ¿no? Es un tipo que la tiene clara. Eh, Pues sí, respecto al contexto no hay más que decir. Sin embargo, eso sí, aquí hay algo más que me gusta mucho. Una buena acotación. Dice, no hay un único grupo que controle todo el discurso público por completo. E incluso si lo hubiera, el discurso puede con frecuencia controlar solo marginalmente la mente de los grupos dominados y en menor grado aún sus acciones. Y después un poquito sobre lo que podría ser, el que del mismo núcleo poderoso se desprenda un individuo para apoyar a los menos favorecidos, pues él lo llama el disidente, dice, tan pronto como esos disidentes, del mismo modo que los grupos dominados logran asegurarse una influencia creciente sobre el discurso público, la misma lógica explica cómo se erigen en un contrapoder, también gracias a su influencia general en las mentes del público. Y dicha influencia tenderá a disminuir la influencia y, por tanto, el poder de los grupos dominantes. Esto aquí también me parece que hace falta, ahí sí le faltó redondear un poco, ¿no? Muchas veces, esto nos lo ha enseñado también la historia, la historia nos ilustra muy bien eso, que se vuelve a poner en marcha todo este circuito del dominio, ¿no? O sea, muchas veces sí comienzan como un gran liberador, ¿no? Ah, sí, eh, deshagámonos de Batista, decía Fidel, ¿no? Y ¿qué pasó ahí, no? Se reinstaló nuevamente el ciclo. Y bueno, eso es algo que también, quizá no estoy seguro de que se le escape, sin embargo, me parece extraño que no lo mencione, ¿no? Me gustaría más saber así como hablar sobre la reinstalación del proceso, ¿no? O cómo si es verdaderamente cíclico o qué es lo que pasa, ¿no? Una visión histórica quizá de esto me parece que arrojaría mucha luz sobre la propuesta del modelo, ¿no? Entonces, bueno, dice, ya resumiendo un poquito todo esto, dice, de este modo se establece una relación general entre el poder de la mayoría y sus discursos en la reproducción del status quo étnico. Los estereotipos y los prejuicios étnicos, dirigidos por ideologías subyacentes, etnocéntricas o nacionalistas, se expresan entonces y se reproducen en los discursos de élite y en sus versiones populares dentro del grupo dominante en sentido amplio. Y tales representaciones sociales, a su vez, constituyen la base de la acción y de la interacción social, contribuyendo entonces a la reproducción de la discriminación y del racismo cotidianos, ¿no? Sí, acá ya es un poco, él habla un poco del racismo y ahí es donde ya dice que se reinstala pues el proceso, sin embargo, me parece que únicamente lo hace, o sea, únicamente lo puntualiza pues dentro del tema del racismo, cosa que pues no es el único medio donde se vuelve a reproducir, ¿no? O donde se reinstala pues todo el ciclo de, de dominio, de dominio, o sí, de dominio, el ciclo de dominio que hay desde el discurso propugnado por las élites, ¿no? Entonces, bueno, en general eso es lo que menciona. Dice, además de la desigualdad de acceso y de control sobre los recursos materiales, los grupos dominantes también tienen acceso y control privilegiado sobre los recursos simbólicos, tales como el conocimiento, la especialización, la cultura, el estatus y sobre todo el discurso público. Bueno, eso sí es bastante bien sabido. Y en general esto es como lo que él brinda, ¿no? Esta postura de verdad sí me parece bastante interesante.
problematiza algo que usualmente solemos pues como ignorar a sabiendas del- de, lo, de las grandes repercusiones que ha traído, ¿no? Su ignorancia y, bueno, el hecho de ignorar el tema, ¿no? O de poner manos a la obra en eso desde lo que sabemos, desde la lingüística. Y bueno, en general, obviamente me parece interesante, ¿no? No estoy interesado, pues, en continuar, pues, como, o en abordar mayor tema, en abordar en mayor medida el tema, o más a profundidad, practicarlo, quiero decir. Sin embargo, sí, hay algo que me parece que se le escapa, ¿no? Al final, él dice, así pues, a pesar de un largo número de estudios empíricos sobre el discurso y el poder, los detalles de la teoría multidisciplinar del ACD, que deberían relacionar el discurso y la acción con la cognición y la sociedad, están todavía en la agenda, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Están en la agenda. Y bueno, más allá de eso, en realidad no era precisamente esta acotación la que quería hacer, sino más bien él dice que los análisis gramaticales o lingüísticos per se, más bien los lingüísticos, se dedican exclusivamente a la gramática. Y es cierto, ¿no? O sea, como sabemos, hay distintas maneras de abordar la lingüística. Una de ellas es la aplicada, que él está haciendo aquí, ¿no? Y es algo que no se menciona en ningún momento. Quizá porque se obvia, aunque para muchos estoy seguro que no lo sería así, ¿no? No es por ponerlos va, en la estantería de los tontos, ¿no? Pero ese es quizá esa sería una buena acotación para hacer desde el comienzo. Esto es lingüística aplicada. Por eso se aleja de la manera tradicional de investigarla, o del estructuralismo per se, o de lo que comentaba un poco antes, de cómo quizá un descubrimiento en una lengua, más allá de ser más allá de ser exclusivamente un descubrimiento en una lengua, es un descubrimiento acerca de la cognoscitividad de la raza humana, ¿no? Entonces, hacer esa distinción hubiera sido muy valioso. Lástima que no lo haya hecho, no pasa nada igual, ¿no? Se puede pasar por alto, sin embargo, bueno, sí me gustaría quizá leer un poco más cerca de esto y quizá convencerme en una de esas, uno nunca sabe, ¿verdad? En fin, es todo. Muchas gracias.